Hamabi ermita dagoz, bata baino bestea politagoak. Bere baserriak, dorretzeak, iturriak eta zubiak Bizkaiko bazter magiko baten bihurtzen dabe Zeberioko herria. Baina danetatik aparteko handitasuna daukan Eleiza Olabarrietako Santo Tomas parrokia. Gorostie eta elorri, lore zuria zigorri, zaldarianera zatozenoi, bihotzez ongi etorri. Quiero daros las gracias a todos y a todas. No, como bien ha dicho Sergio, no preveíamos en absoluto tanta gente y es de agradecer. Al final tenemos un pequeñito lunch que será, sin duda ninguna, mucho más interesante que lo que yo os voy a contar. En el mapa de Ceberio, que ha editado el ayuntamiento, el alcalde con nosotros, hola Carlos, en el término de Miravalles, que está en la esquina oeste del mapa, pone Callea. Entonces los Callea, las villas son la calle, Catea, Calea, Edocallea. Cuando una persona mayor, yo lo he oído todavía no hace mucho, hace 2 o 3 años, de Zollo, de Ceberio o de Arrancudiaga, viene a Ugao y dice Catera Noa, no va a Miravalles, no va a Ugao, que es la palabra que os cogimos para fundar la villa, porque era vuestra, era un término de Ceberio. La fundación de las ermitas en Vizcaya, en general, no está documentada. Poco sabemos de esta situación, de cuándo se erigen las ermitas, y como cita la etnógrafa de Durango Gurutzi Arregui Azpeitia, las dataciones que ofrece Iturriza pertenecen a una historia precrítica y habría que interpretarlas en su contexto, cosa que no es nada fácil. Por tanto, es muy difícil decir cómo surgen las ermitas en un conjunto, porque cada mundo es un poblado y es diferente incluso al cercano. ¿Cuántas ermitas hay? ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántas nos quedan de aquellas 777 ermitas que sabemos hace 300 años había en Vizcaya, que se dice pronto? Ermita viene de eremita. Un eremita es un asceta, un místico, una persona que hace vida contemplativa, que hace vida solitaria. Se recogían en la fe y en la oración, pero casi siempre en soledad. Por lo general, las ermitas son templos pequeños. Los que son más grandes y tienen la tipificación de ermitas son santuarios marianos, que aun siendo ermitas son como iglesias grandes, como Udiárraga en Miravalles, Begoña en Bilbao, en fin, unas cuantas, ¿no? Yo represento a Bel. Es la primera vez que nuestra asociación, que solo tiene medio año de vida, da una conferencia y somos un grupo de gente preocupada por el contexto de las ermitas en general, que estamos ya restaurando una en Orozco, San Adrián, San Silvestre y Santiago en Catadio, bajo Santa Marina, bajo el Monte Arrola, una ermita con un seru, con un altar encima del cura un tanto especial y único en Vizcaya. Esto es lo que hacemos y esto es lo que queríamos deciros. Estamos en San Pedro, que luego, mucho después, fue San Blas. San Pedro, permitidme recordar que es una de las personas más importantes en la cristiandad, es el que sucede a Cristo en la jefatura de la Iglesia Católica y es el que dirige a los primeros cristianos de Jerusalén. Allí predicó el día de Pentecostés, por primera vez. Se llamaba Simón Pedro, nació en Betsaida, no en Besaide, en Israel, a finales del siglo I a.C. y murió en Roma en el año 67 de la era cristiana. Era conocido como Cefas o como Pedro solo. Su nombre de nacimiento era Simón Bar Jona y era pescador en el mar de Galilea. Fue el primer papa que existió y Jesús le dirigió las siguientes palabras:
tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella, y te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16. Tardío llega San Blas aquí. No sabemos por qué, pero lo más común en las advocaciones superpuestas sobre la original es que las traiga un cura, porque su aita se llama Blas, porque viene de oficiar en un pueblo navadiño donde está San Blas, porque se ha encomendado a San Blas el día que se hizo cura y se tiró al suelo, por muchos motivos, ¿no? Entonces, un cura que no sabemos quién es, seguramente es el que trajo la advocación tardía, que curiosamente pesa sobre la de San Pedro. En Miravalles pocos conocen que esta ermita es de San Pedro y todos conocen que es de San Blas. Blas de Sebaste fue un médico y obispo en Armenia, en Sebaste, ahora llamamos Turquía, fue mártir cristiano, fue un eremita y vivió en una cueva en el bosque del monte Argeus y convirtió en su sede episcopal esa cueva. Fue torturado y ejecutado en la época del emperador romano Licinio durante las persecuciones a los cristianos en el siglo IV, hace 1700 años de esto. El catedrático de euskera y miembro de BEL y oriundo de Ceberio, Manu Echevarría Yesta, que como sabéis es un recogedor de historias, además de una eminencia en la etnolengua, me regala esto para que os lo cuente. Dice así: Iñaki, hay una leyenda en mi libro recogida de mi ama, que era de Uriondo, y que se ha convertido en refrán. ¿Qué es este? Saldaingo txakurrarena pasatuko jako. Le ha pasado lo del perro de Saldarian. ¿Y qué le pasó al perro? Pues lo siguiente, según cuentan los antepasados, había un perro que al ver que en Saldarian se comía muy tarde, se fue al barrio de Uriondo con idea de comer antes, ya que allí antes lo hacían. Llegó dicho perro a Uriondo y vio que ya habían comido. Entonces pensó en volver a Saldarian y comer, aunque sea tarde. Cuando regresó aquí, comprobó que ya habían comido. Al final el perro, inconformista, se quedó sin comer. Moraleja, esto ocurre en la realidad por falta de conformidad. Un abrazo y un saludo a todos y a todas de Manu Echevarría. Vamos ahora con un tema novedoso. Le pregunto a Manu que me diga de dónde, qué significa Saldarian. ¿Qué es esto de Saldarian? Es una palabra compuesta, es un topónimo troncal, alguien lo trajo en la mochila y lo dejó aquí y lo clavó al suelo. Y me dice, en cuanto a la etimología y significado, no encuentro explicación satisfactoria, incluso acudiendo a la tesis doctoral de Kepa Pérez Urraza, que cita la palabra saldaicus, con asterisco de hipótesis, pero te puedo decir que en Ceberio siempre decimos Saldain, aunque en cartografía aparezca Saldarian. Bueno, pues no me quedo contento con la respuesta de Manu y sigo buscando información. Y mi buen amigo Juanjo Hidalgo, que es arqueólogo, historiador, es profesor en La Salle, en Llodio, es seguramente la persona que más sabe sobre las ermitas de toda nuestra zona. Ayer estuvimos, por cierto, explorando una ermita de las mágicas que hay en Vizcaya, en San Pedro de Achispe, en Gámiz, entre Gámiz y Fica. Es la única ermita que tiene fuera dos tumbas antropomorfas excavadas en la piedra viva que nos hablan o nos cuentan que allí seguramente hubo un poblado de monjes que vivieron como los ascetas, anteriores a los eremitas, ¿no? No lo sabemos porque se ha excavado y no ha salido nada, ¿no? Es un terreno muy fácil de haber cogido lo que había allí, ¿no? Y estuvimos hablando de esto, ¿no? Y me dice Juanjo lo siguiente: la ermita de Saldarian es por lo menos del siglo XVI. Si hubo otra antes no la sabemos. San Pedro era su verdadero patrono, aunque San Blas tuvo pujanza. El templo está en situación excéntrica respecto al barrio, es decir, tiene muy buena pinta como poblamiento antiguo, de templo de aldea, creada por campesinos dedicados más a la ganadería que a la agricultura. Mucho trabajo para poco rendimiento.
El lugar está en el Cordal del Monte Upo, una vieja zona de pastizales muy acorde con el nombre del barrio. Vale, el documento más antiguo que hemos sacado de Saldarian es del 1511 en las Fogueraciones. Las Fogueraciones es un poco, suelo decir yo, el listín de teléfonos de la Edad Media de Vizcaya. ¿Quiénes vivimos en Vizcaya? Un fuego es un caserío. Tantos fuegos, tantos caseríos. Más o menos por 5 multiplicamos la población. Pero tenemos controlados a todos, porque cobramos impuestos desde Guernica, claro. Para eso tenemos controlado a las villas y a las antiiglesias, ¿no? Bueno, pues el escribano Juan de Iragoyen nos da 4 nombres de vecinos de aquí y los caseríos donde viven. Y además, seguramente no habían pasado 40 años en que se habían construido los caseríos, porque es la época en la que se construye la mayoría de las ermitas de poblado, como es esta. La ermita es el origen del barrio. Sin ermita no hay barrio. El barrio es un camping al lado de la casa grande, que es esta, ¿vale? Y se va haciendo grande un caserío, 2, 3, 4, 10, ¿no? Y además en una disposición bucólica. Esta es la pequeña Suiza de Arratia, es Saldarian, ¿no? Es un sitio a vista que disfrutas viéndolo desde la curva de ahí. Joder, dices, qué cosa más bonita. ¿A quién se le ocurriría poner tan bien ordenados los caseríos? No es normal verlo, ¿no? Bueno, pues Pedro Isasi de Saldarian, normalmente todos los documentos escriben Saldarien, pero no le deis importancia a eso, del caserío Isasi, Martín de Saldarian, del caserío Andicoechea, Pedro de Saldarian, hijo de Urtuño de Saldarian de Beascoechea, y Martín Albina Saldarian de Olarra. Estos son los nombres más antiguos vinculados al poblamiento que hemos conseguido. Y vámonos ahora a la piedra solsticial, a lo más curioso de todo. Saldarian, saldo. Saldo es un rebaño, es una manada, también denota abundancia. Y el Ari, Saldarian, es de Aari, que es un carnero. Por tanto, zona de rebaños de corderos o de carneros. Eso significa Saldarian. Saldarien, que se escribe con una C cerilla, es una C con un rabito en su parte baja que la corta, que es como se escribía entonces, ¿no? En los documentos antiguos, es origen seguramente vinculado a alguien que posiblemente vino de Bilbao en el 1511. Posiblemente. Es un dato que no lo tenemos claro. Juanjo Hidalgo se atreve, como os digo, a desmontar el nombre de Saldarian, Saldo más Ari, literalmente cordero o carnero, más zona de rebaños, lo que pega mucho con el cordal de pastos en el que estamos, hoy en día totalmente comido por los pinos. Los pinos son nuevos, tienen 60 años aquí y en todos los sitios, claro, quiero decir. Eran aquellos que aquí asentaron ganaderos con algo muy poquito de agricultura de subsistencia. Cereales, pero lo que tenían ellos era mucho trabajo para muy poquito rendimiento. Es Saldarian una voz compuesta, que la encontramos, no la misma, pero sí en el contexto de semántica, en otros lugares de Euskal Herria, en muchos sitios. Por ejemplo, mi hijo se llama Axular, Azuri Larre, se contrae Saldo Ari, Saldarian, Azuri Larre, Axular. Azuri Larre significa Prado del Cordero. Está en Urdasubi, en Nafarroa. Es lo mismo que Saldarian. Pero vámonos a otro, Aquelarre, que no es un botellón, como la gente cree, de Brujas. No es un botellón. Aquelarre es un término toponímico, una campa. Aker-arre, lo mismo, está en Sugarramurdi. Por tanto, Aquelarre sería el Saldarian de Sugarramurdi. Aquí nos faltan las cuevas y las brujas. Bizkaiko Zeberio Haraneko auzoen eta mendien artean, erdi agirian eta isilean dauden 16 ermiten deskripzio didaktikoa helburu duen elkarpena da. Asmo horrekin hasi, ermita bakoitzaren kokapenaz hasten da, eta jarraitu santuen bizitzaren aipamen laburrez. Ondoren, zenbait datu historiko inedituak zehetzen dira, eta lehen zein egun mantentzen diren nekazal ohitura, jai eta erromerien berriak ematen dira, eta amaitu hainbat irudi eta argazki eskainiz amaitzen dugu. Kepa Pérez Urraza es un vecino que todos conoceréis, quitando algunos de Bilbao que han venido por ahí que veo.
y que es el hombre más culto de Ceberio y ha hecho un trabajo desgranando la historia de Ceberio y la de Miravalles. Nosotros fuimos Ceberio hasta el 1375, llegamos a un pacto con vosotros que no lo cumplimos, porque teníamos que haber pagado un montón de maravedíes al de 2 siglos de fundarnos y nunca pagamos nada. Y todavía hay alguna persona mayor que me lo ha recordado. No ahora, sino hace en el aniversario de la Cruz de Gorbea, el centenario, 2001, perdón, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento di una conferencia. Bueno, di en 17 pueblos, en todos los pueblos de Álava y de Vizcaya, de Gorbea. Y en Ceberio, pues lo di en esto. Entonces, al acabar, había un pastor, que ya habrá muerto, delgado, feo más que yo, torcido, con muchísimas arrugas, ¿no? Y estaba así esperando que acabe y yo digo, este o me da con la maquila, y me dice, al acabar, a todo el mundo esperando que hable, ¿no? Porque dice, esto va a ser un show, ni charla ni nada. Entonces me echó 2 arengas. Una que Miravalles es nuestro. Calea, Guriada. Y yo digo, bueno, yo soy el hijo del estanquero, yo no tengo nada que ver aquí con la propiedad. Y otra me dice, y a la noche suben a Árraba con las vacas, que está prohibido, y pastan de noche. Y nos quitan a nosotros el pasto, que es nuestro. Y porque él sabía que yo vivía en Orozco, ¿no? y muchos de las vacas eran de Orozco. Le digo, ay, sí que soy de Miravalles. Ubaotik Zeberiorako Arriskozubi deitutako zubia igarota eta ezkerraldera dagoen errepidea gorantz hartuta, Saldarian auzora iritsiko gara. Elbarren eremuko Saldarian auzorako sarreran bertan ezkerretara kokatua dago. Ermita hau San Blas eta San Pedro santuen deboziopean dago. Egun bietan egiten da meza. Santa Madalenaren irudia ere bertan dago. Egungo meza otsailaren 3an, San Blas egunez ospatzen da. Santu honek Armeniako Sebaste herrian martirizatua izanik gaitz larrietatik askatzeko mirakulu asko egin omen zuen. Permitidme leer el listado de ermitas que hay en Ceberio, porque no solamente es bonito recordarlo, que seguro que habrá alguien, incluido me atrevo que algún joven de los presentes, que no haya estado en alguna, y además nos habla de la toponimia, ¿no? Porque las ermitas van relacionadas al nombre del lugar donde se levantan. Nuestra Señora en Ceberio-Gana, San Antonio de Padua en Ermitabarri, San Antonio Abad en Barañao, San Esteban en Echaso, Santos Justo y Pastor en Undúrraga, la Ascensión del Señor en Uriondo, Santa Cruz entre Arculanda y Arbildu, San Antolín y San Roque en Zubialde, San Bartolomé próxima al barrio Solachi, Santo Tomás en las cercanías de los barrios Barbacho y Ereñosa, San Pedro en Saldarian, San Segismundo en el Monte Upo, común a Ceberio y a Zarátamo, San Adrián en el límite de los municipios de Aránchazu y de Ceberio, San Martín en ruinas en Aldanondo, la Ascensión en ruinas entre los barrios Mintegui y de Uriondo, San Martín de Barázar desaparecida entre los barrios de Echaso y de Barañao. ¿Y de quién es la ermita de Saldarian? ¿Quién es el propietario de esta ermita? Pues el barrio, pero el barrio la tiene registrada. Históricamente ha sido propiedad de la cofradía Santo Tomás de la Barrieta. Seguramente que la cofradía fue la que cedió los terrenos para hacerla y también la casa cural que la tiene alquilada a un vecino, ¿no? De Miravalles, creo. Pero es la propiedad. La propiedad se divide en 2 conceptos, en el suelo y en el vuelo. El suelo es el terreno y el vuelo es lo construido, hasta el tejado. Y por norma general, en muchísimas ermitas son 2 propietarios. Uno, el que cede el terreno, normalmente son cesiones, pero que sigue con la propiedad. Y otro, el que la levanta, la cofradía de turno, en algunos casos los vecinos, no en muchos casos, y la iglesia poderosa a la que está adscrita. Esta ermita históricamente estaba adscrita a San Bartolomé de Miravalles, por la cercanía.
porque Santo Tomás de la Barrita está muy lejos y San Bartolomé está a 2,5 kilómetros, ¿no? Pero no nos consta de que sea propiedad de la iglesia de Miravalles. Yo creo que la ermita esta no está registrada. Después de haber hecho unas pequeñas indagaciones con Kepa Pérez Urraza, con Chechu, yo creo que está sin registrar. No estaría de más que lo miraríais. En muchos casos, como en el que nos ocupa, la propiedad es doble. Os he dicho que es el suelo y el vuelo, el terreno y la obra física, salvo casos especiales. En principio, las ermitas pertenecen a la iglesia, a la parroquia que está asociada. Hace tiempo, nuestro miembro de BEL, Juan Larreategui, es un matemático de Eibar, en conversaciones con el aparejador de Orozco, acerca de un caso idéntico al de Saldarian, decía que el suelo prevalece sobre el vuelo. El empleado del registro de la propiedad en Bilbao nos dice que hay un vacío legal en algunos casos. Pudiera ser Saldarian un ejemplo de ello. En lo relativo a las leyes del año 2019, las últimas, un abogado o un juez podrían dar su opinión sobre el principio de que el suelo prevalece sobre el vuelo. Aquí tenemos un ejemplo como el Ayuntamiento de Ceberio hace poquito ha escriturado el humilladero de Ermitabarri. Me leo una noticia que he sacado del Correo, publicada el 12 de junio de 2018, dice: a lo largo del último año el Ayuntamiento se ha afanado en mejorar el edificio religioso y ha aprovechado para escriturar el inmueble, al no haber sido anteriormente registrado por el Obispado. Así la ermita será de propiedad municipal, resalta su alcalde, Carlos Ildiri. ¿Y cuál es la diferencia entre los derechos del suelo y los derechos del vuelo? Esto es un poco chapas, y no lo voy a leer, lo voy a decir porque es un poco chapas, pesado. Pero que conste que esto lo he dicho porque me han hecho hincapié en que profundice un poco en la propiedad de la ermita, porque los vecinos, como yo, cuando me he puesto a estudiarlo, tienen dudas. Y sería bueno que lo esclarezcamos cuanto antes para dejar claro, porque el dueño de la ermita es el barrio, ni mucho menos otra cosa. Pues es el censo enfiéutico, que es una chapa que no os la voy a leer, que es un tema jurídico, se lo pasaré a Sergio para que lo tenga, que seguramente ahí está en donde tenemos que hurgar para poder censarla. La enfiteusis, que es una palabra griega, que es como el censo, bueno, es un rollo, no lo voy a decir. En Vizcaya, como os he dicho, tuvimos 777 ermitas. Están catalogadas una a una. Actualmente nos quedan 465. Las que no están se han caído por dos motivos. Uno, porque la curia, la religión, ha querido que se caigan, como el santuario de Udiárraga en el barrio de Udiárraga en su origen, que en el 1775 viene un comisionado del Obispado de Vitoria a ver en qué condiciones está y detecta que el día de la Virgen de Udiárraga hay un botellón tremendo en la ermita y hacen barbaridades y decide que se caiga. Y por eso construyen en el 1778 el santuario que tenemos abajo en la ermita de Udiárraga. Porque dejan, bueno, pues eso mismo que lo tenemos ahí enfrente, en Udiárraga, es lo que ha pasado con 200 ermitas en Vizcaya, en un tiempo de desamortización, de falta de liquidez de dinero. Había que atender, había muchas parroquias, muchas ermitas y, bueno, como que no le dan valor. Y luego otras quedan en ruina por falta de atención y se van cayendo. En Orozco, por ejemplo, tenemos un caso que es San Miguel Arcángel de Murueta, a la que vamos a atacar y arreglar en cuanto acabemos Catadio, y que hace 53 años se dejó de hacer culto y la maleza la ha comido. Entonces está anexa al cementerio de Murueta y la gente en general cree que es una chabola, porque no tiene espadaña, como esta no tiene campana, desde lejos parece un caserío, esta ermita también, ¿no? Aquella es mucho más pequeña, ¿no? Bueno, pues como dato anecdótico o curioso, habiendo profundizado un poquito en las ermitas de Vizcaya, que es un tema que me apasiona, no de ahora, sino hace ya 30 años hacía programas en Radio Euskadi sobre ermitas, cuando entonces pocos hablaban, ¿no?, de esa materia, ¿no? Bueno, pues hay dos pueblos en Vizcaya, de los 112 municipios, que no han tenido nunca ninguna ermita. Solo dos.
Y los dos pueblos tienen un sentido que no hayan tenido. Por cierto, están distantes. Uno es Aracaldo, que no sé si sabéis que Aracaldo es Baracaldo, pero quien trajo el nombre se le cayó la B por el camino. Lo que he dicho está bien dicho, ¿eh? No acostumbro a decir mentiras, que luego me graban y lo salen en YouTube. Y el otro es la Nestosa. La Nestosa, la última villa de las 21, que está tocando Cantabria por todas sus vertientes. Bueno, pues no han tenido ninguna. Pero actualmente hay otros 8 pueblos que, habiendo tenido ermitas, no tienen ninguna ermita, porque se han caído. Trápaga, Murueta, al lado de Forua, Hermoa, Sestao, Lemoy, Celanchove, Maruri, Arantzazu y Apatamonasteri. ¿Cuál es el pueblo que más ermitas ha tenido de Vizcaya? Hasta 37 tuvo. Amorebieta, Echano. Pero claro, aquí hay trampa. En el año 1951, por intereses comerciales, se juntan, fusionan obligatoriamente, como lo hicieron en el 1870 Guernica y Luno, que ahora es uno, pues Amorebieta era un pueblo y Echano era otro. Había 17 ermitas en cada uno de los dos municipios. Entonces, al sumarlo, ahora quedan solamente 20 y algo, ahora no recuerdo cuántos quedan. El segundo pueblo que más ermitas tiene es el Orrio, que tiene 20. Después Ceanuri, 17. Abadiño, 15. Dima, 15. Ceberio, 12. Orozco, Marquina, también 12, los dos. Carranza, 11. Mayavia, 10. Y Munguía, 10. Y los que más ermitas desaparecidas que han tenido son Bilbao, 25. La explicación es de sentido común. Ladrillo, construcción, pisos, gente que viene a trabajar a las minas de Miribilla y constructores que quieren hacer dinero rápido a cuenta de casas muy feas tirando ermitas. Pero entonces no había nadie que levantara la voz. Después Amorebieta, 17 desaparecidas. Orduña, 16 desaparecidas. En el casco urbano de Orduña había 12 ermitas. No queda ninguna. En Bermeo, 14 desaparecidas. Carranza, Ciervana, Abadiño. Y después he hecho un trabajo también de los pueblos que tienen humilladeros, que están tipificados como ermitas, pero no lo son. Los humilladeros son como los limoneros o los santuchus. Son unos templos que no tienen culto, normalmente dedicados a la piedad, que están en las entradas, en los caminos de los pueblos, para que la gente que iba transitando por los caminos se humillara ante Dios y ante el pueblo que iba a entrar. Y lo mismo es un limosnero, hace la misma función, pero en vez de humillarte tenías que echar limosna. Allá iban a hacer caja, ¿no? En los barrios de Arguiñau y Barañau se encuentran 2 ermitas con interesantes ventanas prerrománicas de piedra, construidas en una única pieza. Posiblemente pertenecerían a las antiguas ermitas ya desaparecidas sobre las que se construyeron las actuales. A pesar de que en la actualidad Ceberio cuenta con 12 ermitas, hubo tiempos en que su número fue superior. Desgraciadamente, algunas desaparecieron con el transcurso del tiempo. En uno de los folletos que el Ayuntamiento de Ceberio ha editado con mucho acierto, dice que desde aquí nuestro recuerdo a un hombre que, consciente del valor patrimonial de las ermitas del Valle de Ceberio, luchó incansable y desinteresadamente por su conservación, don Juan Ignacio Irureta. Nacido en Azcoitia, don Juan Ignacio ejerció el sacerdocio como párroco de Santo Tomás de la Barrieta durante muchos años. A lo largo de todo este tiempo, su labor callada y siempre constante contribuyó a que, con la ayuda de muchos baserritarras, trabajando siempre en Ausolan, fuesen restaurando prácticamente todas las ermitas de Ceberio. A él, a todos ellos, nuestro recuerdo y agradecimiento. Dicho ayuntamiento, el de Ceberio, pretende dar a conocer de forma resumida la historia de nuestras ermitas, con el fin de concienciar a sus vecinos y visitantes sobre el valor patrimonial
de cada una de ellas. Solo si valoramos lo que tenemos, sabemos respetarlo y mantenerlo. Asimismo, el Ayuntamiento hace un llamamiento para seguir perpetuando, tal y como lo hicieron anteriores generaciones, las festividades y romerías celebradas en cada uno de ellos. Eskerrik asko, denoi, ha sido bonito para mí, de una manera un poco más informal, dar una primera conferencia de Bell, una charla dentro de una ermita, como no podía ser de otra manera. Aupa Iñaki, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral sobre el estudio etnolingüístico del euskera de Ceberio, entre otras cosas, iba recogiendo gota a gota refranes y dichos de Ceberio por parte de mi madre. Le regalé un cuaderno y un bolígrafo y ella me los iba apuntando y luego yo los pasaba a mi fichero. Llegamos a unos 500 en total y están publicados en mi tesis. Manu Echevarría Ayesta. El refrán que te comento tiene su historia un tanto curiosa. Me dijo mi ama que estando en la huerta por esas fechas le vino a la mente dicho refrán y que por miedo a que se le olvidara dejó la azada, dejó la huerta, se fue a casa y lo apuntó en el cuaderno que yo le regalé. Lo anotó y volvió a la huerta. Es el siguiente. Candelario eta San Blasetan denpora epela baño otsoa ardi artean ave. Mejor el lobo entre las ovejas que tiempo templado por Candelario y San Blas. Explicación. Por Candelario y San Blas tiene que hacer tiempo fresco, frío, para que el ciclo de la naturaleza vaya en su curso normal, ya que si hace templado por esas fechas, desajusta el ciclo para las cosechas cíclicas. Esta ermita de San Pedro y de San Blas de Saldarian está pendiente de arreglar el tejado. Intentaremos ayudar también nosotros desde Bell a buscar parte de la financiación. Por tanto, repito lo que ha dicho Sergio en la presentación, que quien quiera aportar, antiguamente se decían óbolos, es una aportación voluntaria, pero es una palabra que la acuña la Iglesia, pues sería muy interesante. También quiero saludar desde la grabación que nos están haciendo, que la van a colgar en internet, a todo el mundo que nos ve desde fuera, animarles a que vengan a Saldarian, a la pequeña Suiza de Arratia, aquí en Ceberio, lindando con Miravalles, un barrio especialmente bonito. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ama Gorbella Euskal izakien ikurtaua zama